¿cómo la vieron a Cristina, digamos, que salió a la cancha, ¿no? Salió fuertemente, eh, eh, con un discurso muy claro. Si quieren podemos escuchar un fragmento. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca la política. Por eso, Alberto, tranquilo, pone orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Claramente escuchamos a Cristina poniéndose al frente, haciendo actos conjuntos con Alberto. La foto de la unidad es muy potente, no sé si ustedes comparten, pero la foto esa de la unidad es muy potente. Así es muy potente y me parece que le otorga mucha consistencia política a cómo se encaran las PASO. Creo que también tenemos buenas y buenos candidatos en los dos distritos que más atención se le presta en términos numéricos. Pero me parece que lo de Cristina fue sabio y de dar, me parece, un consejo que es indispensable en estos lugares de alta decisión. ¿Cuál es? ¿Cuál es el consejo? Cuando ella habló de cómo te iban, no te enojes y no te pongas nervioso. Ese es el consejo, Bien. ¿no? Y ordenar también, ordenar siempre es un buen consejo, digamos, pero me parece que ya en carne propia Alberto Fernández viene sufriendo cosas que son injustas y que políticamente son incorrectas sobre decisiones que él ha ido tomando. Y claro, cuando se toman decisiones como cuando Alberto dijo lo de Internet, por ejemplo, que me parece crucial, en el siglo XXI es mucho más que, te diría, es un derecho humano, pero además es la posibilidad de acceder a la educación, como ha quedado demostrado en la pandemia. Es una herramienta de igualdad, Internet, o es una herramienta de desigualdad si está concentrada en pocas manos su comercialización. Entonces, me parece que este planteo que ha hecho el presidente le va a traer vueltos encima. Ya sucedió cuando habló no habló, ¿Qué sino que vueltos? ¿Qué vueltos? declaraciones de Y prensa, tratar injustamente las medidas que toma, poner el foco en lo que es irrelevante y sacar el foco de lo que es relevante. ¿Cómo funciona el sistema de medios concentrados? a ver, Cristina fue muy clara y el otro día se lo recordó cuando asumió Alberto Fernández y se produjo lo que para mí fue el traspaso de mando, que no fue el formal en la Asamblea Legislativa, sino el que se dio frente a la sociedad, al pueblo, en la Plaza de Mayo esa noche, esa tarde-noche, donde le dijo, señor presidente, no le preste atención a la tapa de los diarios, ¿no? Piensan que a veces el gobierno, los funcionarios y hasta el propio Alberto, y quizás está revisando eso, le presta demasiada atención a la tapa de los diarios. Un poco lo que te dije al inicio del conversatorio, o los prolegómenos, que sobrereacciona en función de la tapa. El gobierno tiende a sobrereaccionar, a sobrevalorar lo que aparece en la tapa de los diarios y lo que dice Amado, ¿no? En la medida que vaya afectando intereses, eso va a ser una serie inagotable de operaciones y de malas noticias que si vos no estás prevenido y no te enojas ni te pones nervioso, vas a tener sobrereacción siempre con respecto a esa circunstancia. Me parece muy sabio lo que le planteó Cristina inicialmente al gobierno, porque además sabía que iba a pasar. En la medida que vos afectes intereses, iba a suceder. Sí. Bueno, eso hay una frase. El puntapié inicial en esto podríamos ponerlo en el caso Vicentín. Pero ahí no afectó intereses. Bueno, la decisión afectaba intereses. Pero la decisión no se tomó. Porque ya ahí empezaron a haber ataques. Escúchame, decían que Alberto Fernández estaba en contra de la propiedad privada. Cuando Macri y el que era presidente del Banco Nación le dieron 12.000 millones de pesos
a Vicentín que sabían que no lo iban a devolver. Sí. ¿Quién estaba afectando la propiedad privada? Porque Así es. nosotros no tenemos que, humildemente, no tenemos que prendernos en las formas que tratan de tapar todos las tropelías, los robos, los desastres que hizo Macri en algún error comunicacional o No, de timing. Sí, hay te una veo tu frase que mano, hay una frase que me hago silencio. hay una frase que le adjudican a Julio Vitovelo, es que me la contó, que la adjudican a Julio Vitovelo y que la publica siempre el periodista Diego Genú, que dice que Alberto fue con una bandera blanca de tregua y a la bandera blanca de tregua se la agujerearon de un bombazo, digamos. Supuestamente, esto lo escribe Diego Genú y a mí me gusta repetir esa metáfora porque además me la imagino, digamos, es una imagen que me resulta verosímil, digamos, obviamente metafóricamente hablando, ¿no? No va a ir Alberto con una bandera a una reunión, ¿no? No, Claramente. yo creo Y la que pregunta... conceptualmente el presidente Alberto Fernández es una persona sincera y conceptualmente del diálogo, Sí, de imaginarse que todas las situaciones se pueden resolver en una mesa de diálogo. bien. Y yo creo que es sincero, es muy creíble el presidente. Además, Amado no para de insistir con que él sabe perfectamente a quién representa y que no va a ceder la representación de los sectores populares más allá de las presiones que puedan ejercer sobre él. Bueno, Lo dice por eso. una y otra vez. Y efectivamente creo que eso, además es un hombre de la política. La bandera blanca, conceptualmente, es suspendamos toda acción política. Dejemos esto librado a las corporaciones. Eso es levantar la bandera blanca en Argentina. Yo creo que en estos tiempos, y a partir de la experiencia que cada uno de nosotras y nosotros va acumulando, la cuestión metodológica puede ir cambiando. Él representa lo mismo. Por ejemplo, desde que empezó el gobierno, plantea con claridad que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Bueno, es una definición política, conceptual. Después hay que operativizarla. ¿Está pasando eso? Y yo creo que venimos en una etapa en la cual quienes toman decisiones y quienes más opinan en economía están haciendo que eso no suceda. Pero a O mí lo sea, que no me está preocupa pasando. no, es la decisión política del presidente. Es la decisión política, la fuerza política. A Después, ver, instrumentalmente, va a poder haber cambios de ¿decisión formas de... política o deseo? Porque es un deseo que al final no se verifica. Yo no los quiero citar a ustedes, discúlpenme, pero ustedes, casi como en el Día de la Marmota, la película esa, todos los capítulos dicen lo mismo. El ingreso está retrasado, no sé por Hoy qué nos se ríe estábamos Artemio. elevando. Es verdad. Es cierto, absolutamente. Es una grabación. Yo creo que ustedes en un momento son un holograma que repite el mismo texto. Que las jubilaciones pierden frente a la inflación, que el salario mínimo pierde. Bueno, inclusive el nuevo cálculo que hizo Artemio esta semana en Siempre Soy también, con respecto a que ni con el bono, ¿no? Con el bono pegás en la línea de indigencia. Antes pegabas con la jubilación, ahora pegás con la jubilación más el bono. Tanto aumentaron los alimentos, tan arriba se fue, casi al 56, 58%, que ahora agregando el bono estás ahí de la línea de indigencia para 4 personas metropolitanas. Hay un problema ahí, Amado. Sí, claro que hay un problema. Hay un problema, desde mi punto de vista conceptual, del Ministerio de Economía. Nosotros necesitamos un shock distributivo. Y cuando el presidente dice que los salarios le ganen a la inflación, eso es un shock distributivo. Y yo creo que, bueno, estamos en un camino de recuperación de la capacidad de acción política que lo va a marcar esta elección. Porque el gobierno tuvo que lidiar desde el principio con el desastre que le dejó Macri. Hoy parece que empezó el mundo hoy, o que empezó con la pandemia. No, acá había una deuda que vencía en el 2020, 2021, que no se podía pagar, que nadie iba a poder pagar. El gobierno
tomó el toro por las astas y lo empezó a resolver. Ahora, queda el tema del Fondo Monetario. Bueno, humildemente yo observo con alegría que ya está claro que no vamos a ir a cualquier arreglo con el Fondo Monetario. Que eso que parecía que iba a ser a las apuradas y rápido no va a ser así. Que había algunos sectores muy interesados en que eso suceda. Y el presidente tomó la decisión de que no fuera así. Y es más, en los dos últimos discursos, o tres últimas apariciones, hizo referencia a este tema. Yo creo que para una fuerza nacional y popular es muy importante entender que no cualquier acuerdo con el fondo sirve. Que el objetivo no puede ser un acuerdo con el fondo, el objetivo tiene que ser un buen acuerdo para la Argentina. Me parece otra vez que el presidente lo está diciendo con claridad. Máximo Kirchner también lo dijo con claridad. Cristina Kirchner lo viene diciendo desde un discurso en Cuba. Muchas de nosotras y nosotros lo venimos diciendo desde, te diría, desde las PASO. Axel lo planteó también. Entonces ahí tenemos una cuestión que me parece que marca la... Hay dos proyectos en pugna en esta elección. Hay mucho más que una foto de un cumpleaños. Hay dos proyectos en pugna para Argentina. Uno, y lo bueno es que hay experiencias cortas. La memoria no necesita ser muy larga. Entre el 2003 y el 2015 tuviste mejora de los salarios, mejora de las jubilaciones, crecimiento del PBI, crecimiento de la industria, desendeudamiento, lo que quieras mirar, caída de la pobreza, lo que quieras mirar. Del 2015, fin del 2015, de diciembre de 2015, a que asumiera Alberto Fernández, se revirtió toda esa secuencia. Caída de salarios, caída de jubilaciones, aumento de proporción. Regresividad distributiva, Amado, regresividad distributiva como nunca antes. Nos mandó Pero de pérdida de nuevo puestos de al patrón trabajo distributivo también, del que a veces no 2002. se dice. Claro. No solo empeoró la Así que distribución de bueno. ingreso, sino que cayeron los puestos de trabajo. Entonces, digamos las cosas como son. Hay dos modelos en confrontación que podemos ver sus efectos en los últimos 20 años de la Argentina. Podemos compararlos. Bueno, me parece que eso es lo que hay que definir esta elección. Me parece que el gobierno representa eso, me parece que Alberto representa eso, que Cristina representa eso, que Axel representa eso, que te diría que Máximo Kirchner representa eso. Que Massa representa eso, te agrego para que Massa no también más. representa eso. ¿Cómo que no? Y te diría además que Tolosa Paz, Goyán, Leandro, Santoro, representan estas ideas. Claramente, sin dudas. Lo han expresado hasta en los medios más hostiles. Entonces me parece que es eso lo que está en discusión. La semana pasada nosotros hablamos de la foto, pero la foto por la ausencia de Cristina. Y después, bueno, durante toda esta semana el debate fue la foto del cumpleaños de la mujer del presidente y todo lo que se generó alrededor. Amado. Sí, a mí me gustaría hablar de las fotos que no se ven o que no están. Porque acá lo que ha quedado demostrado es que hay un sistema de medios concentrado que oculta algunas cosas y sobreexpone otras. Entonces a mí me gustaría saber por qué nadie de esos medios se indigna con las visitas que tuvo el presidente Macri de jueces y fiscales para vulnerar la República, que es algo infinitamente más grave que cualquier cosa que pueda haber sucedido en esa foto de la Quinta de Olivos, del festejo del cumpleaños. ¿Dónde está en los grandes medios de difusión lo que viene sucediendo con el contrabando de armas a Bolivia para desplegar armamento argentino en un golpe de Estado que no había, digamos, hace ya décadas, ¿no? En el continente. Entonces, para mí, el tema de la foto, lo que ilumina es cómo desde los medios concentrados se sobreexponen algunas cuestiones y se ocultan totalmente otras, porque nadie puede negar que las visitas de jueces, fiscales, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, y las reuniones, por ejemplo, del prófugo Pepín
para organizar la persecución de funcionarios, dirigentes, militantes, es algo que ha afectado a la democracia, a la República y a todo el funcionamiento de la República Argentina. Sin embargo, de esto no se habla, ¿no? Lo ocultan con la foto del cumpleaños de la compañera del presidente Alberto Fernández. Artemio, Bueno, comparto ¿qué, lo que qué- dice Amado, obviamente. Lo que quiero dar es la perspectiva del impacto electoral de esta foto. Justamente acabamos de terminar un trabajo sobre la coyuntura donde la foto apareció y estaba montada sobre toda la estructura mediática opositora, y la verdad que no ha provocado ningún efecto electoral. Es más, cuando después comentemos un poquito, y en Capital Federal, que es un circuito absolutamente permeado por los medios opositores como quizá ningún otro, no ha provocado ningún efecto electoral, ni en la imagen del presidente, ni en la intención de voto de los candidatos del oficialismo. Por lo tanto, lo que se buscaba en términos de erosión de la figura presidencial y en términos de erosión de los candidatos y de la alternativa oficialista no se ha logrado. Ahora, obviamente, lo que dice Amado es mucho más en profundidad. ¿Por qué no se hablan de ciertos temas y obviamente se instalan esto? Bueno, estamos viviendo una coyuntura de ese tipo desde hace ya una década. Y me parece que va a seguir, esto no va a ser la primera vez ni la segunda, porque creo que además la oposición no tiene argumentos. Muerto el argumento sanitario, se está vacunando ya, hoy estaba en 59,7, 60% de la población, y camina a eso a tener un éxito en términos de cobertura muy importante. No hay más argumentos porque en materia socioeconómica, que es donde existen problemas, la autoridad política y yo te diría moral de la coalición opositora es igual a cero, por lo tanto no es tema de campaña, así que hay que acostumbrarse a que este tipo de escándalos se suceda una y otra vez. no, A no mí puede me, esto erosionar, les pregunto a los dos, digamos, afectar también a la base electoral del propio gobierno, el impacto? Yo entiendo que quizás eh, hay que caracterizarlo bien, pero es para subestimar, porque la verdad que la foto quizás expresaba algo que un sector de la sociedad. Mira, Daniel, yo me remito a la última encuesta que me acaba de llegar hoy de la consultora Sí, Proyección, que vos conocés muy bien, donde efectivamente ese efecto de erosión, erosivo sobre la figura del presidente y en términos electorales no se produce. Por lo tanto, me guío por los datos empíricos, no hay ese efecto. Luego, en términos de análisis, uno puede hipotetizar alternativas, pero en términos concretos, hoy en el distrito más permeado por los medios opositores, no ha producido efectos electorales ni ha erosionado la figura del presidente. pero me gustaría analizar un poco esto. O sea, ¿Sí? si no hubiese existido la foto y el video, o sea, la foto ha sido inocua en términos, no tuvo ningún No, impacto. no, porque incluso mejoraron los números del candidato oficialista. No tanto el candidato oficialista mejoró, el caso de Leandro Santoro en Capital, sino que empeoraron los números opositores. Después te lo Claro. comento, Sí, lo pero vamos a yo te comentar. estoy dando una respuesta en base a lo que efectivamente demuestra ese estudio de opinión. Después se puede ¿no? discutir si esto es conveniente, si no lo es, No, cuánto claro, puede haber ahí, digamos, de eventual efecto a futuro. Bueno, Sí, hoy no está pasando. porque además el otro tema conceptual que se buscaba, y es impresionante cómo se aguijoneó desde los medios concentrados, como si ellos supieran lo que es la opinión de algunos de los integrantes del frente, ¿no? Que esto iba a causar problemas internos. Y realmente, si los ha habido, la respuesta ha sido muy rápida y contundente en cuanto a expresiones públicas de presencias conjuntas de los principales y las principales, por supuesto, integrantes del frente. Entonces me parece que no logró tampoco generar distracción en la cohesión del frente que está yendo a una elección muy cercana, ¿no? sí. Bueno, lo que está claro es también, a mí me cuesta creer la hipótesis de que esto no generó nada, pero bueno, habrá que ver con el paso del tiempo si se verifica o no.
a juzgar por la reacción que tuvo el gobierno, ¿no? Que salió inmediatamente el propio viernes, después salió el sábado el presidente de Misiones, después ese discurso muy encendido, muy enojado, como nunca estuvo. Tengan hospitales dignos donde puedan ser atendidos en la pandemia. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. Esos son los modelos de país que estamos discutiendo. ¿Qué país queremos hacer? Yo no soy ni me hago. No tengo una doble faz. Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía los que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo. Porque evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije, esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Nunca estuvo tan enojado el presidente, muy enojado. Después la reacción que generó también, en el sentido de lo que vos decís, Amado, que es mostrarse cohesionados. Es más, ni en la campaña del año 19, Cristina y Alberto hicieron actos tan consecutivos juntos, ni en la campaña del 19, donde compartían la fórmula. En este caso fue el día martes, el día miércoles. Pareciera ser que el gobierno acusó que algo estaba pasando. Sobre reacciona mucho. Acordate el episodio con la vacuna, echó un ministro. Creo que vive muy pendiente de lo que dicen los medios opositores. A ver, me gustaría desarrollar este concepto, Artemio, por favor. O mejor dicho, que lo desarrolles vos. Creo que el gobierno vive muy pendiente de lo que aparece como tema central y agenda central de los medios opositores y sobre reacciona a ella. Me remito no solo al episodio de la foto tan banal, sino al episodio del vacunatorio VIP. Terminó despidiendo un ministro que hasta ese momento era un ministro, yo te diría, importantísimo para la gestión. Me parece ¿te acordás que en desarrollo social debe tomar nota? En desarrollo social pasó lo mismo. En desarrollo social pasó lo mismo. Creo que el gobierno debiera tomar nota acerca de qué tipo de reacción va a tener, porque de esto va a haber más, cuando le planten alternativas negativas en los medios opositores. Y cada vez que unos medios opositores le plante una alternativa de estas características, va a sobre reaccionar y va a armar actos de unidad, bueno, vamos a tener actos de unidad para guardar y tener. Además, Artemio, me parece que vos en la primera intervención de este tema hilvanaste los eventos hacia poder analizar la elección, ¿no? Y me parece que los medios concentrados intentan suplir la falta de política, de discurso y de entusiasmo que genera el espacio opositor. Entonces, cuanto menos política hay en el espacio opositor, más operaciones de este tipo vamos a ver y por ende más tecla hay que tener para reaccionar. Bien, bueno, veremos lo que pasa. Yo tengo una caracterización, honestamente tampoco me parece que sea tan relevante, pero me parece que fue un hecho que hay un sector de la sociedad que lo puede calificar como grave porque se sintió quizás afectado directamente. Te digo que hay muchos que coinciden con vos, Daniel, analistas. Pablo Semán, por ejemplo, cree que esto tiene efecto sobre el voto propio. No lo sé, eso no lo sé. Yo hay puedo hablar que coinciden con esto. Puedo hablar, a ver, uno percibe, ¿no? Y además puedo hablar por mí, digamos, ¿no? Que soy la persona que tengo más cerca. Sí. A mí, yo no va a cambiar mi voto, digamos. Un acto de estas características, pero no sé si todos los electores del Frente de Todos tienen la misma actitud.
y a mí me parece que hay algo telón de fondo, y ahí quiero ir al tema Salta y Misiones, Artemio. Para mí como telón de fondo hay la idea de la clase dirigente como una casta, digamos. Como que tiene un comportamiento, tiene un modo, tiene unas determinadas reglas, tiene un nivel de ingresos, un nivel de consumo, un nivel de seguridades que el resto de los argentinos y las argentinas, la mayoría no tienen. Y voy a hacer un asterisco acá para que quede bastante claro. Hablo en primera persona del plural, como comunicador que interviene en el debate público, ¿ok? No es que me pongo afuera, en la tribuna, desde un punto de vista moral. Aclaro desde dónde hago yo esta observación, desde lo personal, para que quede claro desde dónde la hago, que para mí es muy importante. Y no sé si parte de la percepción a ver, así como decís que fue inocuo electoralmente o la consultora Proyección dice eso, también hay estudios de opinión pública que indican que la perdió reacción la mitad de los votos. No, pero que la reacción... Yo la leí, yo leí. No, yo no creo que pierda la mitad de los votos, pero creo que esto impactó fuertemente a la propia base electoral del gobierno. Esto se vio en la conversación pública sobre el tema, se vio claramente. Yo A ver, Daniel, Víctor Hugo Morales, que es un comunicador vinculado al gobierno, tuvo una posición muy crítica. Es más, para mí es un tema no tan importante como fue calificado. Pero la pregunta, y paro de hablar. Pero está muy bien lo que decís. La pregunta es, esto no encerraba también una cuestión de la clase dirigente como una casta y generando las condiciones como cierta apatía para lo que puede ser la antipolítica, y ya está empezando a haber síntomas de eso. Hay pero 3 o 4 Daniel, síntomas de eso. yo creo, antes que entre Artemio con los números y el análisis conceptual, yo creo que hablar de clase dirigente no es correcto, porque nadie puede poner en la misma clase a Macri y a mí, o a Cristina y a Patricia Bullrich. Algunos hemos sido perseguidos y hasta hemos estado detenidos. Entonces, ¿cuáles son las seguridades comunes o los lugares comunes que tiene esa supuesta clase? Pero son personas, personas que me refiero a que tienen, a ver, la mayoría vos sos una excepción, pero fuiste perseguido y demás, pero no todos son perseguidos, digamos. Me refiero a la vida cotidiana de Massa y de Macri, no creo que sea muy diferente, para darte un ejemplo. Al final del ¿Sabés día... que me animo a decir que sí? Porque Digo, no, me imagino la vida de Massa rondando todos los temas alrededor de la política, focalizado en las cuestiones políticas. Y la vida de Macri me la imagino alrededor de otras cosas, de qué va a comer a la noche, de cómo está la quinta en el fondo de la casa, de las verduras, de los viajes que va a hacer. La verdad que no me las veo para nada parecidas. bueno, a lo que quiero decir, ¿cuántos dirigentes políticos pensás que tienen problemas para renovar un alquiler? Poco. Digamos, ¿Vos, no? generalmente, te lo digo en primera persona o personas que son, no sé, conductores de radio y televisión. Generalmente tienen capacidades que el resto de los que hablan, o los que asumen representar no tienen. Digamos, hay un sentido, hay una caracterización en ese sentido. Por lo Pero menos está para bien. mí, yo lo observo y lo asumo además. Por eso Pero te dije, Daniel, lo digo en primera persona del plural. sí. Por eso yo te contesto en primera persona del plural también. Me parece que en todas las actividades, las personalidades más visibles no necesariamente representan a la totalidad del conjunto. Ya se trate de radio y televisión, de jugadores de fútbol o de personas que Claro. se dedican a la política. Sí, pero los dirigentes políticos asumen la representación de todos. Un jugador de fútbol no asume la representación No, del pero no resto de estoy los hablando jugadores de a de quién fútbol. representan, sino cómo viven. Por eso. Lo que te digo es que vos decís, bueno, hay una clase política y habría que ver algunos concejales de algunos distritos si forman parte de eso que si vos. ¿Querés? Yo creo que no hay una clase política, Sí, sinceramente, pero por lo que ¿querés te que te decía al agregue, inicio.
le agrego incomodidad al diálogo, si querés, los dirigentes sindicales. Yo no sé si los dirigentes sindicales tienen una calidad de vida de la de sus representados, que son los trabajadores de su gremio. ¿Hay casos? Sí, hay casos. Beto Pianelli, Tano Catalano, Piñanelli Desmata, pero hay casos que no. Y eso me parece que es algo que se percibe, ¿no? Sí, sigo pensando que nunca se pone en disputa la distribución del ingreso en general y sí se pone el foco en estas cuestiones. Entonces, a mí me gustaría meter esto que está diciendo en el debate de la distribución del ingreso en general, para podernos explicar cómo funciona la sociedad y cómo funciona el país, la Pero, República. a ver, Amado, lo que yo planteo, digamos, es lo que pudo expresar la foto de Olivos, es que había un presidente que con un DNU pedía determinadas conductas que él no hizo. Y eso puede ser percibido por un sector de la sociedad como un comportamiento, como una casta que se da unas determinadas reglas a sí misma. Y eso puede ser un germen de la antipolítica. Es cierto que hay un trasfondo de desentendimiento o de apatía en términos políticos. Ya lo habíamos visto en la elección de Río Cuarto en noviembre del año pasado, ¿te acordás? En 2020, con el 49% de participación. Eso se sucedió en Misiones, parece Salta. Pero yo creo que lo que también hay en Río Cuarto, en Salta y en Misiones es una ausencia de confrontación de proyectos. Lo que hay es una forma de hacer política donde nuevamente todas las alternativas convergen en el mismo proyecto socioeconómico. O sea, no se le ofrece a la ciudadanía alternativas que efectivamente modelen, por ejemplo, un patrón distributivo distinto, pongan en cuestión la concentración de la riqueza, pongan en cuestión a los sectores de poder, un poco lo que dijo Cristina, no incomoden al poder con proyectos políticos distintos. Entonces, también sobre eso flota la no participación. No es solamente atribuible a la pandemia, que lo es, pero también es cierto que el sistema político de Salta no ofrecía alternativas a nadie. El 13% de voto en blanco muestra también un descontento frente a una construcción política por parte del gobernador, en este caso, que hizo una mezcla de sectores del Partido Justicialista, ex-kirchnerista, Juntos por el Cambio, todos respondiendo al mismo proyecto político que no ofrecía alternativa para el conjunto de la población salteña. Entonces, cuando desaparece la famosa grieta y la polarización entre distintos proyectos políticos, aparece también la apatía de fondo. Nosotros lo vivimos, sabemos lo que es efectivamente estar durante décadas y décadas sin confrontar modelos políticos y socioeconómicos seriamente. Yo te diría que desde Grispum hasta la llegada de Néstor, esa fue la realidad de la sociedad argentina durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que eso también contribuye, sobre todo para que los jóvenes, y hablo de jóvenes de 30 hacia abajo, el 30% del padrón, no vea motivos para una participación plena y aproveche el hecho de que sean primarias, no obligatorias o elecciones provinciales, efectivamente para no participar. O sea, no estoy negando ninguna hipótesis, simplemente digo que hay un trasfondo de ausencia de participación política porque no hay confrontación de proyectos. Volvemos Mira, a una etapa pre-kirchnerista en muchas provincias donde todo es, votes lo que votes, votás lo mismo. O sea, ahí gana o gana el proyecto dominante. Ahí está. Cuando estabas explicando tu visión de si la foto impactaba o no, yo estaba pensando en algo muy similar a lo que estás diciendo ahora. Seguramente mucha gente se enoje, seguramente mucha gente se indigne, pero creo que estando tan fresco el desastre que hizo Macri y Vidal, también está fresco que hay una confrontación entre dos proyectos de país, dos modelos de funcionamiento. Entonces, aún ante el enojo personal o lo que fuere, yo creo que va a haber una consideración política de lo que hay en juego en esta elección. Y no hay duda que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, representan un modelo de país diametralmente opuesto al de Macri, Vidal, Bullrich, Larreta, y sigan los nombres. Y te diría no solo en lo económico, sino también en usar el poder como usaron ellos para perseguir y para violentar el sistema judicial
en la República Argentina. Entonces, frente a esa decisión binaria que aparece en la sociedad, bueno, la foto por supuesto que es un tema más, pero me parece que hay otras cuestiones que hacen a mucho más de cómo eventualmente termine la cuestión de la foto, aún en tribunales. Es mucho más lo que Fíjate que está en la juego. consigna de Sáenz en Salta es: estoy orgulloso porque en Salta podemos afirmar que no existe la grieta. No existe la política en Salta, eso es lo que no existe. Acá, Claro. de alguna manera, estamos haciendo un elogio de la grieta en el sentido de que confrontan modelos de país efectivamente divergentes. Me parece que eso también hay que ponerlo en consideración a la hora de evaluar por qué hay baja participación ciudadana, por qué aparecen los fenómenos de voto en blanco tan importantes. Apareció también en medio de la crisis del 2001, ¿te acordás lo que fue eso? O sea, cuando no hay alternativas políticas a la vista que confronten, me parece que hay apatía y retiro, sobre todo de los sectores que tienen en la rebeldía y en el enfrentamiento a los sectores constituidos un gran motor de participación. Ahora, como corolario de esto, cuando no hay confrontación, cuando no hay disputa política, lo que va a haber es una profundización de una sociedad cada vez más desigual, cada vez más injusta, donde son menos los que tienen más y muchos más los que tienen menos y nada. Y me parece que eso es lo que está en juego acá. Un mundo donde está Macri y su gente y el resto con la ñata contra el vidrio sin siquiera poder prender el calefón, o una sociedad donde hay un camino, un tránsito hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad con más puestos de trabajo formales. Porque ahora resulta que los que defienden los trabajos contra los planes son los reyes de los despidos. Entonces nos van metiendo en una dinámica donde realmente las víctimas aparecen como responsables y los responsables aparecen como las víctimas. A propósito de la encuesta que hacías referencia de proyecciones en Capital Federal, resulta llamativo, hay que ver si se termina de verificar, el número que alcanza Leandro Santoro en Capital, que sería de modo individual el candidato más votado, según esa encuesta de proyección, superando además esa barrera psicológica del Frente de Todos, antes del Frente para la Victoria, que era la barrera del 30%. Pero también se ve el crecimiento de Milei, ¿no? Del economista jefe, del grupo Ornequian, que dicho sea paso, es uno de los empresarios con más allegados en el actual gobierno, hay que decir, ¿no? Muchos funcionarios y allegados al gobierno fueron funcionarios o empleados del grupo Ornequian y compañeros de Javier Milei. Por lo menos en esa experiencia laboral. ¿Cómo ves el fenómeno Milei? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, contra todo lo que yo opiné, porque ¿te acordás que durante un tiempo sostuve de que efectivamente las alternativas terceras no iban a tener despliegue? En Capital Federal, el caso Milei es efectivamente un fenómeno a analizar. Buena parte del voto, te diría que el 80% del voto que recibe hoy Milei, que está cerca del 7% de la intención de voto a nivel general, proviene de Juntos por el Cambio o Juntos. O sea que le está ahora dando el propio electorado a la coalición de centro-derecha. Por eso es que Santoro es el primer opositor en la PASO, el que está con mejor intención de voto, con 32 puntos, Vidal está con 30, pero luego, entre el conjunto de las listas de Juntos, no llegan al 45%. Y eso efectivamente es un fenómeno, vamos a ver si se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque las elecciones todavía faltan las PASO, que ordenan mucho el voto a noviembre, pero Milei estaría ofreciendo una válvula de salida a sectores del PRO que efectivamente juzgan que su candidatura es mucho más confrontativa para con el proyecto de el Frente de Todos que lo que ofrece hoy la candidatura tanto de Vidal como las otras alternativas dentro del espacio de Juntos. Aparentemente es así. Vamos a ver, vuelvo a insistir, cuando las PASOs acontezcan, si efectivamente la PASO muestra que Milei mantiene esta intención de voto y cuando
la PASO acontezca, cómo se ordena el voto de cara a noviembre y efectivamente si el fenómeno de voto útil no termina nuevamente de deglutir a las terceras alternativas también en Capital. Pero hoy está pasando eso, y el voto fundamental que alimenta la alternativa Milei es el voto que correspondería a la coalición de centro-derecha Juntos en Capital. Sí, pareciera que a la efectividad de Milei como comunicador y como representante de un conjunto de ideas, se le suma que está muy deshilachado el espectro de lo que es el macrismo, ¿no? Hay que pensar, porque los medios concentrados tratan de hacer olvidar todo. Vidal perdió por 14 puntos, si mal no recuerdo, la elección a gobernadora. Así es. Entonces, pensar que solamente una mudanza puede borrar el impacto que tuvo en la sociedad, lo que fue Vidal al frente del gobierno de la provincia, es una quimera. Y es por eso que se empieza a deshilachar y aparece por primera vez una tercera fuerza, por primera vez en esta etapa, digo, en esta etapa de grieta, o en esta etapa de confrontación política, o en esta etapa de antagonismos, una tercera fuerza con tanta potencia, ¿no? Pero claramente interpela a un electorado que el macrismo pretendía propio. En la movilización, en la presentación de la lista de Javier Milei, se vio muchos jóvenes, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Generalmente uno se vincula a la franja etaria, de los cacerolazos, de las movilizaciones a favor del gobierno en aquel momento, del macrismo, generalmente era gente mayor, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, y en particular en la presentación de la lista de Milei se ve, y además es un fenómeno también el de Milei que se ve mucho en las redes sociales, tiene muchas views, muchas visitas en YouTube, en TikTok, digamos, pareciera ser que hay ahí también una novedad desde el punto de vista comunicacional, y la otra novedad es que si se llegase a confirmar estos números que anticipan la encuesta, Artemio Amado, estaría asumiendo como diputada nacional la número 2 de la lista de Milei, que es la doctora Villarruel, que viene de un sector más bien negacionista. Más bien, absolutamente negacionista, claro. Claro, negacionista de lo que ocurrió durante la última dictadura militar y la represión ilegal. Ahí también se produciría otra novedad, si se llegase a confirmar esto, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, iría a la Cámara de Diputados, no sé cuál sería el último diputado que tendría esa condición, quizás Domingo Bussi, ¿no? Ayúdenme ustedes con la memoria, pero que haya una representante, en este caso, negacionista en la Cámara de Diputados, también es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Pero ha habido algo que también... negacionistas del PRO también, de los 30.000. Hay muchos negacionistas del PRO. Me parece que no hace tanto tiempo que no hay, o que hay. En este caso, la doctora Villarruel, que ahora no me acuerdo el nombre de pila, ahí sí me pueden ayudar la producción, me parece que ella, una cosa es que alguien que tenga una postura negacionista o a propósito de la discusión sobre la cantidad de víctimas de la dictadura, en este caso es alguien que viene de la militancia ontológicamente ligada a la represión ilegal y demás. A eso me parece que está claro que el discurso negacionista no es la primera vez que se escucha, ¿no? Pero sí alguien, un representante directo de eso, ¿no? Me parece que es una novedad si se llegase a confirmar. Se llama Victoria Villarruel. Ahí están. Bueno, López Murphy puso en duda la cifra. Bueno, Graciela Fernández Mejide puso en duda la cifra. No quiero avanzar más, pero digo, hay componentes de ese tipo funcionando en la política argentina ahora mismo y hace tiempo. Bien,